Bienvenidos. Hoy aprenderemos a trabajar con números y operaciones matemáticas. Vas a poder sumar, restar, multiplicar y mucho más con apenas una línea de código. Vamos a crear un nuevo script. En Python, como ya hemos visto, tenemos dos tipos principales de números, los enteros y los decimales. Una edad, por ejemplo, es un entero. Y un precio, 19,99, por ejemplo, sería un decimal, ¿no? Python elige el tipo automáticamente. Si escribes con punto decimal, ya lo considerará como un float. No tendremos que decirle nosotros lo que es, ni lo que no, como en otros lenguajes. Las operaciones matemáticas en Python son la suma, la resta, multiplicación, división, la potencia, la división entera y el resto o módulo. Puedes usar variables y combinarlas con estos operadores para hacer cálculos. Vamos a ver un ejemplo. Un precio igual a 20. La cantidad igual a 3. Y el total es igual al precio por la cantidad. Y imprimimos el resultado total. Print, paréntesis, comillas. El total es 2 puntos. Cerramos las comillas, coma y total. Multiplicamos las dos variables y mostramos el resultado con el print. Ejecutamos y vemos que el total es 60. Cosas a tener en cuenta, las buenas prácticas. Ahora que estamos empezando, es bueno tener estas costumbres y aplicar estas buenas prácticas, que serían nombres de variables claros, usar espacio entre operadores para mayor legibilidad, por ejemplo, A más, o sea, espacio más B, que no A más B todo junto. Y si hay operaciones complejas o que no entendamos bien los datos, pues comentarlas. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico y este va a constar en crear dos variables, número 1 y número 2. Y realizar las siguientes operaciones, todas las que hemos visto citado anteriormente. Todas estas. Borramos esto aquí. Vale. Imprimimos cada resultado con una explicación. El ejemplo sería suma 2 puntos y la suma de número 1 y número 2. ¿Vale? Intentadlo y ahora veis cómo quedaría. Empezamos declarando las variables. Vemos que este nos está dando un error porque están separadas. Número 1 barra baja, por ejemplo, o junto o barra baja, igual a 10. Y número 2 igual
a 3. Vale. Y entonces ahora empezamos. Print, paréntesis, comillas, suma, dos puntos, coma, número 1 más número 2. Vale, aquí vemos que nos está dando un error. ¿Por qué es este error? Aquí entre la T y el paréntesis nos está marcando ahí un error. Y esto es porque nos falta... Bueno, vamos a ejecutarlo para ver qué es. Nos indica aquí justo donde está el error, ¿vale? Está ahí. Y es que nos falta la coma. Ahora vemos que ya nos salta el error. Ejecutamos para comprobar y vemos que nos está realizando bien la operación. Vamos a comentar esta línea para que no nos lo muestre y no despistarnos. Vale. Limpiamos, ejecutamos y vemos que se está realizando la suma. Vale. Vamos a por el siguiente, a por la resta. Print, paréntesis, comillas, resta. La multiplicación, número 1 por número 2. División, dos puntos. Número 2, ¿vale? Potencia. Número 1. La potencia es asterisco, asterisco. Y número 2. Y la división entera, que la división entera se usa para tener cuántas veces cabe un número dentro de otro, sin contar los decimales. Y el módulo, o el resto, te dice lo que sobra después de hacer una división entera. El resto de toda la vida. Y el resto se pone con porcentaje. Número 1, porcentaje, número 2. Ejecutamos y vemos que nos hace todas las operaciones. Perfecto. Y lo que dijimos antes, buenas prácticas, pues por ejemplo, aumentar lo que es la división entera. Lo que os dije antes. Y por ejemplo, el resto también. Vamos a poner que te dice lo que sobra. Una división entera. Vale, y ahora ya podemos hacer una calculadora.